Así es momento de presentar a Guillermo Carmona, él es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Muchísimas gracias por venir. Faba, si querés introducir el tema. Sí, bueno, queríamos charlar con Guillermo porque la verdad que también en el marco de la campaña electoral se empiezan a hablar de cuestiones que habían sido consensos democráticos o consensos también ligados a las políticas de gobierno más allá de quién estaba en ese momento en el Poder Ejecutivo, ¿no? El reclamo sobre la soberanía de Malvinas, el reclamo también de Argentina en los organismos internacionales, ha sido, me parece, una línea de continuidad en el tiempo, por supuesto, más potenciado en algunos gobiernos que en otros, pero me parece que había sido un consenso social establecido, sobre todo después del 83, después de la vuelta a la democracia, y de repente aparecen candidatos como Milei. Claro, y mirada discursos que lo ponen en discusión, pero también que empiezan a hablar de la autodeterminación de las poblaciones. Entonces, bueno, nada, queremos restablecer un poco las cosas como son y cuál es la mirada de Argentina sobre en relación al reclamo. Miren, yo creo que en el debate democrático es muy importante que estén todos los temas. Es importante que la cuestión Malvinas esté presente. Sin dudas. El problema es que no se puede abordar la cuestión Malvinas sin tener en cuenta que es una política de Estado, que está consagrada en la Constitución. En general desconocemos, se desconoce que Malvinas está constitucionalizada a partir del año 94, en la disposición transitoria primera, que dice que las Malvinas son argentinas y marca los límites en los cuales se tiene que desarrollar esa política de Estado. Hay un límite clarísimo, que es el de considerar la posibilidad de que sean los isleños los que decidan si las Malvinas son o no son argentinas. Es absolutamente inadmisible. En primer lugar, por una cuestión de sentido común. Si el súbdito británico que vive en las Islas Malvinas, más allá de que habita el territorio argentino y Argentina le reconoce sus intereses, su modo de vida, británicos. Exactamente. Son súbditos británicos. Si el poder de decisión de si las Malvinas son o no son argentinas queda en manos de quienes habitan las islas en un proceso que fue de colonización británica de las Islas Malvinas, realmente está fuera del sentido común hacer ese tipo de afirmaciones, como lo ha hecho el propio candidato Milei, como lo ha hecho la señora Mondino, que es a quien proponen como canciller, ni más ni menos. ¿Cómo fueron las negociaciones, de las Islas Malvinas previo al conflicto bélico? ¿Cómo era esa situación? Porque siempre hablamos, ¿no? De qué pasa durante el conflicto, posterior al conflicto, pero ¿cómo fue antes del conflicto? Esto que mencionás es clave para entender la situación, porque cuando hablamos de Malvinas se pone mucho foco en la guerra, lo cual es lógico, digamos, ha sido un hecho traumático que impacta incluso hoy en la vida nacional, pero antes de el conflicto del Atlántico Sur, durante largos años se produjeron negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido por la cuestión de la soberanía. Esto comienza con la resolución 2065 de la Asamblea General. Fue una resolución que ha sido fundamental en función del interés argentino de que el tema se resuelva y que se resuelva en favor de la soberanía argentina. A partir de 1966 hasta 1982, existieron 4 rondas de negociaciones entre británicos y argentinos, en donde el supuesto desde el que se arrancaba era en qué tiempo y de qué manera la Argentina recuperaba el ejercicio de soberanía. En todas las etapas de negociación, este era el tema central, cómo se descolonizaba como el proceso. Malvinas y cómo Argentina recuperaba el ejercicio de soberanía. Se estuvo muy cerca, en por lo menos 2 oportunidades de que esto se produjera. Pacíficamente. Pacíficamente. Una de las instancias fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el tercer gobierno de Perón. Bueno, se frustró a partir de circunstancias que tuvieron que ver en buena medida con el lobby isleño. Cuando hablamos del lobby isleño nos referimos a sectores económicos que tienen intereses en Malvinas, que no necesariamente viven en Malvinas y que presionaban. Que no necesariamente son británicos también. No necesariamente son británicos, no en todos los casos. Y es importante tener en cuenta que ese proceso de negociación no quedó, como se piensa, interrumpido por la Guerra de Malvinas, sino que antes de la Guerra de Malvinas, en febrero de 1982, el gobierno británico anunció un congelamiento de las negociaciones
por la cuestión de soberanía. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Se sabe el motivo de eso? ¿De por qué en ese momento esa decisión? Miren, venían pasando... Que ver con Thatcher, supongo, ¿no? Con el thatcherismo. Venían ocurriendo algunas cuestiones, como por ejemplo el informe Shackleton, que establecía, era un estudio que determinaba la riqueza hidrocarburífera existente en el área marítima que circunda las Islas Malvinas. Ese fue un argumento de peso que del lado británico estuvo en el debate público en el Reino Unido. Sí quiero enfatizar que eso que quedó interrumpido en 1982, nosotros venimos insistiendo para que se dé continuidad a las negociaciones. El canciller Cafiero en marzo de este año estuvo con su par británico, le llegó una propuesta de una nueva agenda de relacionamiento, dejamos sin efecto el comunicado conjunto del 2016, que es lo que se conoce como Forador y Duncan, Pacto Forador y Duncan, lo dejamos sin efecto y propusimos una nueva agenda que tiene eje en la soberanía. Recordemos que el Forador y Duncan fue durante el macrismo. Exactamente. Y recordemos que allí se comprometía a remover los obstáculos para el crecimiento económico de las islas, en favor de la ocupación británica, ¿no? Entonces esto generó una nueva política. A ver, la política del actual gobierno no es ni más ni menos que la implementación al tiempo de hoy de la política de Estado sobre Malvinas, reafirmación de la soberanía argentina, reclamo al Reino Unido de que se retomen las negociaciones y una fuerte iniciativa de visibilización de la situación colonial que existe en Malvinas, que resulta anacrónica en el siglo XXI y que hay que superarla con un esfuerzo también de la comunidad internacional. ¿Cuánto tiene que ver el posicionamiento de Milei, que también hay un hilo conductor entre lo que fue la política también del macrismo, y los intereses de algunas empresas en términos de recursos, en términos de explotación? No creo que, digamos, sea una cuestión solamente política. Sí. Hay algo económico en el medio. Siempre los intereses son económicos. Claro. Económicos están en el trasfondo. Fíjense, no quiero, porque a veces nos focalizamos en lo que hoy está planteando Milei, pero Patricia Bullrich, fanática de la Pfizer, ¿se acuerdan? Sí, claro. Planteó que por qué no cambiábamos las Malvinas por Pfizer, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas también hay que tenerlas muy, muy presentes. Sí, recordar los discursos, sí, ¿no? porque no es que hoy a Milei se le ocurre, no, hay un trasfondo de determinados sectores que, muy influenciados por ciertos lobbies empresariales, sostienen posiciones que son abiertamente contrarias a la soberanía nacional. En el caso de Milei, una cuestión que ha quedado un poquito disimulada, lo dijo Milei y lo ha dicho Mondino, es que pobres, ni los británicos ni nosotros podemos aprovechar los recursos del área de Malvinas. En realidad, los británicos están saqueando esos recursos. Son empresas, son capitales de distinto origen, no solamente británicos, hay españoles, coreanos, taiwaneses que operan en las Islas Malvinas ilegalmente y se quedan con los recursos que son recursos del pueblo argentino. Yo pensaba, no sé si pudiste escuchar las últimas declaraciones de Ramiro Marra en relación a justamente la descolonización de Argentina, ¿no? La revolución, la independencia de nuestro país, él defendiendo los intereses españoles. Ahí me parece que se juntan dos cosas. Primero, un gran proceso de deshistorización de los conflictos, que aplica en un montón de discursos que están teniendo estos sectores. Y por otro lado, como la cuestión de hablar mal de la política, ¿no? Como si la política en sí misma estuviera sucia y no hubiera malos y buenos. ¿No se aplica algo parecido a lo de Malvinas? Como hablar de la autodeterminación de la libertad, de autodeterminación de los isleños, como si no hubiera buenos y malos, como si no hubiera un conflicto de intereses y como si no fuera un conflicto político también atrás. Sin duda. Mira, lo que se verifica en este momento en la derecha y ultraderecha argentina es un fenómeno bastante generalizado en el mundo, también con las ultraderechas y las derechas. En primer lugar, es ignorancia. Me contaban, yo no he visto lo de Marra, pero me contaban el episodio. Es ignorancia, es opinar sobre algo que él no había verificado respecto del abordaje en paca a paca de determinados contenidos. Pero eso entonces, lo vemos en la escuela. Por eso, dejar de considerar que la lucha de los patriotas argentinos era contra
colonialismo español es relativizar nuestra historia, el sentido de nuestra historia, ¿no? Independizarnos de quién si no era de España. Ese tipo de situaciones se repiten cuando abordamos el otro colonialismo, el de hoy, el de Malvinas. ¿Recuperar las Malvinas de quién? De quienes la ocupan en una práctica colonialista de manera ilegal, pretendiendo sostener un imperialismo que no solamente está fuera de época, sino que no tienen con qué sostenerlo, digamos, ¿no? Porque las condiciones económicas para el Reino Unido hoy no son las condiciones económicas de los siglos XVIII, XIX. Entonces, en esto hay ignorancia en muchos aspectos, pero además hay una predisposición manifiesta hacia la entrega de soberanía. Total. En favor de factores económicos transnacionales, en favor del interés de otros estados. Yo creo que en eso nosotros tenemos que seguir avanzando en un lugar de reafirmación de soberanía argentina, digo, con fuerte convicción argentina, pero además apostando al protagonismo internacional de la Argentina. No una Argentina que se aísla, que se repliega sobre sí misma, sino que protagoniza, como lo estamos haciendo hoy con la recuperación del Mercosur, de la UNASUR, de CELAC, con la integración a los BRICS, con un avance, fíjense, en Malvinas enorme. Por primera vez la Unión Europea, en una declaración junto a CELAC, reconoce que hay una situación de disputa de soberanía, que hay un tema relacionado con Malvinas a resolver, ¿no? Entonces, ese es el camino que hay que continuar. Guillermo, agradecerte por venir, es fundamental y es muy importante poder mostrar el otro lado, ¿no? Digo, y que la gente que esté del otro lado entienda la importancia que tienen las Islas Malvinas para todos y todas los argentinos, así que seguramente te tengamos nuevamente por aquí. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Gracias, Guillermo.